¿sí? Entonces la temperatura de inicio es la misma a la temperatura en un punto final. Tenemos un diagrama entonces de la presión versus el volumen. Y en este gráfico vamos a apreciar dos puntos. Por ejemplo, un punto A y un punto B. El punto A va a ser el punto de inicio y el punto B, el punto final. Entonces vamos a tener acá una presión en el punto A, una presión en el punto B, un volumen en el punto A, un volumen en el punto B. La temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B. ¿Se entiende esta parte? Es decir, no va a existir un cambio de temperatura. Pero ahora, graficando esta curva que se presenta, esta curva isotérmica, entonces podemos ver claramente que sí existe trabajo, porque la curva llegaría a ser esta, ¿no? ¿No es cierto, Fernández? ¿Te ubicas acá? Sí, ingeniero, perfectamente, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, acá podemos apreciar que sí existe trabajo, porque existe, si decimos que del punto A va a llegar hasta el punto B, entonces tenemos un proceso isotérmico de expansión. Se está expandiendo de un volumen pequeño a un volumen grande. Se está expandiendo, está creciendo el volumen. El espacio que ocupa un determinado sistema, entonces está incrementándose. Al suceder esto, entonces tenemos que existe un espacio que se incrementa. Al existir ese espacio, entonces, sí o sí vamos a decir que existe un trabajo que se está originando acá. ¿Hasta aquí no hay problema? Constante. En el sistema. Entonces, tenemos que ahora encontrar a qué es igual el calor, a qué es igual ese trabajo. Temperatura te va a dar un valor negativo, entonces ese valor negativo sí o sí va a incidir en la variación de energía interna. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de energía interna está en función de la temperatura. En cambio, el trabajo está en función de las variables de estado. Que vaya a cumplir un determinado proceso. Para la energía interna solamente le importa el punto inicial y el punto final. En cambio, para el trabajo sí interesa el recorrido que cumpla. Tenemos esta ecuación de estado. Decimos ahora, de esta ecuación de estado vamos a despejar la presión. La presión, entonces llegaría a ser igual al producto de los números de moles por la constante aérea universal, por la temperatura y entre el volumen. ¿No es cierto? ¿Se entiende esa parte, verdad? Ahora, ya, está bien, te escucho. Entonces, si nos dice que el trabajo va a ser igual a la presión por la diferencia de volumen, ¿sí? Y esta diferencia de volumen
está en función de un volumen inicial a un volumen final, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, este trabajo vamos a reemplazar, en vez de denominar presión, vamos a reemplazar por toda esta ecuación, ¿no? Por toda esta su equivalencia. Entonces decimos, en vez de colocar presión, vamos a colocar el producto de los números de moles por la constante R, por la temperatura, entre el volumen. ¿No es cierto? Y que llegaría a ser entonces por el diferencial de volúmenes, desde un volumen inicial a un volumen final. Luego, ¿qué tenemos? A ver, esto lo voy a recorrer un poquito. Constantes, ¿no? Entonces tenemos el trabajo y sacando fuera de la integral, entonces tenemos a los números de moles, que sería un valor constante. La constante R universal es otro valor constante. Y aquí se añade otro valor constante, que llegaría a ser la... ¿Cuál sería? La T. Temperatura en La general. T. ¿Sí? Temperatura, después. ¿Qué ha pasado? La ecuación que sería la temperatura. Entonces, internamente, ¿qué vamos a tener? La integral desde un punto inicial hasta un punto final. ¿De qué? Desarrollando entonces, vamos a tener que va a ser igual a la diferencia de volúmenes entre el volumen. ¿No es cierto? Desarrollando la integral, entonces, ¿qué tenemos? Que el trabajo va a ser igual, se mantienen los valores constantes fuera y desarrollamos lo que está dentro de la integral, que llegaría a ser igual al neperiano del volumen, ¿sí? Respecto del volumen inicial a un volumen final. Por lo tanto, tenemos que la fórmula final llegaría a ser que el trabajo va a ser igual a los números de moles por la constante R universal, por la temperatura, por el neperiano. ¿De qué? Desarrollando tenemos que volumen final entre volumen inicial. Entonces, esta llegaría a ser la fórmula para poder determinar el trabajo, pero cuando la temperatura se mantiene constante. El trabajo es un proceso isotérmico, ¿no? La explicación del proceso isotérmico. Si decimos que se tiene un proceso isotérmico en el cual el volumen final es mayor al volumen inicial, por ejemplo este, ¿no? Este, o vamos a determinar simplemente final, acá, el final, inicial, entonces vamos a tener un volumen inicial y un volumen final. Entonces acá vemos claramente que el volumen final es mayor al volumen inicial. Entonces, el trabajo es un signo positivo. Si tenemos que el volumen inicial es mayor al volumen final, como en este otro caso, vemos un volumen final pequeño
y un volumen inicial grande. Entonces, en este caso, vemos volumen final menor a volumen inicial. Entonces, el trabajo es negativo. Una vez que se encuentre el valor del trabajo, utilizando las variables de estado y las constantes que se tienen, ese valor se va a asignar y se va a decir que el valor del trabajo es igual al calor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos, como en el anterior ejemplo hemos indicado, ¿no? 800 calorías que nos ha dado el trabajo. Quiere decir que también equivale a 800 calorías el valor del calor.